Hola, en este video vamos a trabajar con la multiplicación y división en el conjunto de los números enteros. Como sabemos, cuando definimos la multiplicación en los números naturales, es la suma sucesiva de un mismo número. Quiere decir, por ejemplo, acá que tengo la tabla del 2, que cuando yo voy aumentando el factor, este factor me está indicando la cantidad de veces que sume el segundo factor. Entonces, 0 por 2 es 0 porque no sumé ninguna vez el 2. 2 por 1 es 2 porque tengo una vez el 2. 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. O sea que nosotros cada vez que vamos aumentando una unidad en este factor, del otro lado aumentan 2 porque es la tabla del 2. Hasta ahí es lo que nosotros conocemos. Pero pensémoslo de una manera diferente. Pensemos qué pasa si nosotros, en vez de ir hacia arriba, vamos retrocediendo. Cuando nosotros vamos retrocediendo, lo que va pasando es que vamos restando 2 unidades. Entonces, al momento de tener que hacer 2 por menos 1, si yo sigo disminuyendo, el resultado de 2 por 1 negativo va a ser 2 negativo. El resultado de 2 por 2 negativo, si sigo restando 2 unidades, va a ser 4 negativo. Otra forma también de entender la multiplicación entre un número positivo y un número negativo es porque este factor estaría indicando la cantidad de veces que tengo el 2 negativo. Si yo tengo el 2 negativo 2 veces, tengo 4 negativo. Entonces, cada vez que multipliquemos un número positivo con un número negativo, el resultado de esa multiplicación va a ser negativo. Analicemos ahora qué pasa si usamos la tabla del 2 negativo. Ya dijimos que 3 veces el 2 negativo va a ser 6 negativo, 2 veces el 2 va a ser 4 negativo, una vez el 2 negativo va a ser 2 negativo, o sea que si hacemos lo mismo que hicimos antes, cada vez que vamos disminuyendo una vez un factor, de este lado los resultados van disminuyendo, van aumentando 2 unidades. Lo contrario que nos pasaba en la tabla de arriba. Cualquier número multiplicado sabemos que por 0 sabemos que es 0. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar cuando tenga que multiplicar 1 negativo por 2 negativo? Si sigo la tabla, que cada vez que bajo una unidad en el factor sumo 2 unidades en el resultado, acá tengo que sumar 2 unidades, por lo tanto 0 más 2 es 2. Entonces, al multiplicar dos números negativos, el resultado quedó positivo. Si sigo avanzando, 2 negativo por 2 negativo, como aumento 2 unidades más, va a ser 4 positivo. 3 negativo por 2 negativo, el resultado va a ser 6 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo multiplique dos números negativos, su resultado va a ser positivo. Entonces, como una regla práctica, podemos mirar que si yo multiplico dos factores que tienen el mismo signo, dos positivos o dos negativos, su resultado va a ser positivo. Y cuando me toque multiplicar un número positivo con un número negativo, sin importar el orden, puede ser negativo y positivo o positivo y negativo, el resultado me va a quedar negativo. Hay una famosa regla que se llama regla de los signos, que uno puede encontrar en muchos libros, que habla de esto, del más por menos, del menos por menos, del menos por más. Yo prefiero decir, para no confundir el menos de la resta con la rayita menos del negativo, hablar de si dos signos son positivos o si dos signos son iguales, dos negativos, el resultado va a ser positivo, y si dos signos son diferentes, el resultado va a ser negativo.
¿Qué va a pasar con la división? La división es la operación inversa a la multiplicación. Por lo tanto, el resultado que yo voy a obtener de la división surge de la multiplicación que me lleva a esto. Entonces, por ejemplo, yo sé que 3 por 2 es 6. Por lo tanto, cuando haga 6 dividido 2, el resultado va a ser 3. 3 positivo. Entonces, estoy dividiendo 2 positivos, el resultado es positivo. Es lo que sabemos siempre. Si yo tengo 3 por 2 negativo, dijimos que, como son de signos diferentes, este resultado es negativo, 6 negativo. Entonces, si yo quería hacer 6 negativo dividido 2 negativo, su resultado va a ser 3 positivo. Entonces, me está pasando lo mismo que en la multiplicación. Divido dos números negativos, su resultado va a ser positivo. Miremos este otro ejemplo. Tengo 6 negativos dividido 2. 6 negativo es el resultado de haber hecho 3 negativo por 2. Por lo tanto, el resultado de esta cuenta va a ser 3 negativo. Dijimos que 3 negativo por 2 negativo es 6. Entonces, si yo este 6 lo divido por 2 negativo, que es su operación inversa, el resultado va a tener que ser 3 negativo. Entonces, si observamos, si yo divido dos números que tienen el mismo signo, divido dos positivos o divido dos negativos, sus resultados fueron positivos. Y si divido uno de un signo con otro de otro, o sea, un positivo con un negativo, sus resultados fueron negativos. Entonces se cumple que si multiplico o divido dos números con distinto signo, el resultado va a ser negativo. Y si multiplico o divido dos números con el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Entonces veamos algunos ejemplos. Si yo tengo 3 negativo por 5, lo práctico va a ser hacer 3 por 5 es 15 y como un número es positivo y el otro es negativo, el resultado va a ser negativo. Si tengo 8 negativo por 4 negativo, sé que tengo que hacer 8 por 4, que es 32, y si los dos son negativos, el resultado va a ser positivo. ¿Qué pasa si tengo más de dos factores? Hago lo mismo. 3 por 5 es 15 y 15 por 2 es 30. Ya sé que el valor absoluto de ese número va a ser el mismo. Entonces ahora analizo. Si tengo un positivo con un negativo, el resultado va a ser negativo. Y ese negativo por otro negativo, el resultado es positivo. Si tengo 4 factores también, de hecho como la multiplicación cumple con la propiedad asociativa y conmutativa, yo puedo asociar y pensar, si yo multiplico los dos primeros números, los dos son negativos, el resultado es positivo. Si multiplico los dos números que están al final, el resultado también va a ser positivo. Entonces, si los dos resultados parciales son positivos y es una multiplicación, el resultado de esta cuenta va a ser positivo. Y después opero. 2 por 3, 6, 6 por 1 es 6 y 6 por 5 es 30. Y si hay división es lo mismo. Lo que tengo que saber es que la división no es asociativa, no es conmutativa, entonces acá tengo que respetar el orden de las operaciones. Entonces hago primero 6 dividido 2 es 3. 3 por 4 es 12 y 12 por 3, el resultado es 36. Y ahora analizo los signos, que eso sí puedo agrupar. Si tengo un positivo con un negativo, el resultado es negativo. Si tengo otro positivo con otro negativo, el resultado es negativo. Por lo tanto, si multiplico los dos negativos, el resultado va a ser
positivo.